Privilegio poder estar en esta ciudad. Hablaba con algunos hermanos que yo hace 13 años no visitaba esta hermosa ciudad que ha cambiado mucho y para bien, por lo que he podido ver, y me sentí bienvenido desde que me bajé del avión, porque el clima no es tan rudo como el de Bogotá a esas horas de la mañana, entonces ya eso es algo muy positivo. Bueno, como decía Joan, mi nombre es Sergio Castrillón, un poco para que conozcan la persona que los va a aburrir durante las próximas sesiones. Soy, como él decía, traductor de profesión, aunque no es mi primera profesión. Fui profesor de química durante algunos años, pero me ganó el amor por los idiomas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco como mi trasfondo. Yo soy anciano de la Iglesia Comunidad de Gracia Bogotá. Soy profesor adjunto del Seminario de Expositores Bogotá. Allí también doy clases sobre todo de Antiguo Testamento, que es mi gran pasión. En este momento, de hecho, estoy estudiando una maestría en teología con énfasis en Antiguo Testamento. Tengo una preciosa esposa, que es la única persona en el mundo que al parecer me soporta 24/7. Y la verdad es que la admiro por eso. Sí. Y tengo dos hijos pequeñitos que han sido una bendición para mi vida. Y de nuevo les agradezco por este espacio que ustedes me permiten para compartir acerca de un tema que tal vez es de los más importantes para la vida cristiana. Y para iniciar quisiera contarles una anécdota que siempre me gusta contar cuando hablo de este tema. Érase una vez una mujer que era la secretaria de un hombre muy importante. Este hombre era un empresario, tenía muchísimos negocios y es un hombre que, bueno, impactó en la parte financiera de su país muchísimo. Pero una característica de este hombre es que todo lo que hacía en sus empresas lo hacía a través de esta mujer. Se podría decir que esta mujer era la mano derecha casi literalmente de este hombre. Un día esta mujer llega a su escritorio a trabajar como todos los días y ve un papel que está doblado. Y lo primero que ve en ese papel es "está despedida". Esta mujer se sorprende porque ella es supuestamente la mano derecha de este hombre y se va corriendo a la oficina de él. Y le dice: "Ven, señor X, ¿por qué en este papel dice que estoy despedida si yo lo único que hago es servirle a usted, atenderlo en todas sus necesidades?". El hombre le dice: "Fulanita, por favor, abra toda la hoja". Cuando ella abre toda la hoja, dice allí: "Por favor, escríbale a la chica de contabilidad, está despedida". Y por ridículo que pueda sonar esta corta anécdota, muchas veces nosotros nos acercamos al texto bíblico de la misma manera. Tomamos solamente una parte de él y decimos a partir de eso cualquier cantidad de cosas, lo aplicamos a nuestras vidas como si fuera la verdad que Dios ha revelado. Pero así como le sucedió a esta mujer, muchas veces entendemos mal las palabras del texto bíblico porque no aplicamos principios de interpretación adecuados. Así que permítanme por favor iniciar este tiempo hablando de ese concepto que ustedes ven allí en pantalla, hermenéutica bíblica. Y en esta primera sesión quiero que hablemos, la he titulado, si ustedes lo quieren ver así, se trata de cómo lees. Se trata de cómo lees. Y la idea entonces en esta primera sesión es hablar acerca de algunos principios generales de cómo debemos acercarnos al texto bíblico. Porque se trata de cómo lees. Porque si usted lee la escritura de una manera, va a interpretarla de una manera y va a aplicarla de una manera. No sé si de pronto usted está familiarizado con ciertos movimientos, sobre todo de mediados del siglo XX, donde se toman ciertos textos bíblicos fuera de su contexto y los aplican de una manera que pues las personas suelen de hecho estar decepcionadas. Y podríamos pensar en este famoso pasaje de Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? Y si de pronto usted tiene redes sociales, yo no tengo redes sociales, me afectaría muchísimo mi tiempo, me lo comerían por completo. Pero si usted tiene redes sociales se dará cuenta que al principio del año muchos cristianos colocan este texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo pone por lo general etiquetando una foto en el gimnasio.
Porque pues el propósito del nuevo año, ¿cuál es? Bajar esos kilitos que se ganaron en diciembre, ¿no es cierto? O de pronto la persona coloca esto para hacer precisamente una dieta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿será que el apóstol Pablo, cuando escribe ese texto, se estaba refiriendo al hecho de que yo puedo hacer pues cualquier cosa de una manera mundana? ¿O estaba tal vez hablando acerca del hecho de que si yo soy un testigo de Cristo, incluso cuando atraviese las situaciones más difíciles me puedo sostener porque es Cristo quien me fortalece? Entonces démonos cuenta que algo tan sencillo como este pasaje lo podemos tomar mal y lo podemos aplicar mal a nuestras vidas. Ahora, claro, nosotros nos podemos reír de pronto de las cosas que muchos hermanos dicen, pero cuando vemos que una mala interpretación puede afectar una vida, incluso al punto de hacer que las personas se aparten de Dios, la cosa ya no es tan graciosa. Y se los digo porque yo lo he visto, hermanos. Yo he visto personas que por causa de una mala interpretación bíblica y una mala aplicación de esos textos terminan apartándose de la fe. Veía de hecho hace poco un video acerca de un hombre que decía que como Dios no respondía a sus oraciones, él dejó de creer en Dios. Porque al parecer él pensaba que las oraciones son simplemente un medio por el cual frotamos una lámpara mágica y el genio Dios nos tiene que conceder nuestros deseos. Porque claro, por allí el Salmo 37 que dice, delítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón, ¿no es cierto? Pero se les olvida leer antes y se les olvida leer después acerca de la piedad del creyente y de cómo su vida cambia para que sus deseos se alineen con los deseos de Dios. Entonces démonos cuenta que si nosotros no aplicamos bien estos principios de interpretación podemos meternos en serios problemas. Ahora quisiera, todos ustedes tienen unas fotocopias que son precisamente de la presentación que estoy pasando acá. Quiero que vean por un momento la diapositiva número 3. Entonces, si Anderson nos ayuda allí muy amablemente a la diapositiva número 3. Quiero que hablemos un poco de la definición. Y aquí hay una palabra que muchos tal vez de ustedes conocen, otros tal vez no. ¿Listo? Y es la palabra hermenéutica. Algunos dirán, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Eso de en qué momento sale? ¿En qué momento nos interesa? Bueno, hermenéutica simplemente es un término sofisticado que simplemente significa la ciencia y el arte de la interpretación de un texto. Eso es lo que significa la hermenéutica. Podríamos, si ustedes lo quieren hacer así, si lo queremos simplificar, que la palabra hermenéutica es interpretación. ¿Cómo interpretamos un texto? Pero nótese esta definición, hablamos de una ciencia y de un arte. Entonces mira, bueno, pero esto no podría ser algo como contradictorio. No, de hecho es algo complementario. Ahora, ¿por qué decimos que la hermenéutica es una ciencia? Bueno, porque se basa en principios objetivos. Cuando me refiero a principios objetivos, estoy hablando que son principios que no tienen que ver con una persona o con otra, sino que aplica para todas las personas. Es una ciencia entonces porque tiene principios objetivos, todos los podemos aplicar, desde la persona más sencilla hasta la persona más erudita. Pero también es un arte. ¿Por qué es un arte? Bueno, porque requiere práctica. ¿Cuántos acá de pronto tienen una profesión que requiera práctica para llegar a ese nivel de excelencia? Todos, ¿no es cierto? Todos tenemos esa cuestión. Por ejemplo, en mi caso la traducción, cuando yo empecé evidentemente no era tan bueno como podría de pronto ser en este momento a la hora de ejercer mi profesión. Y creo que cualquier oficio requiere una práctica constante para que cada vez seamos mejores en lo que hacemos. Entonces la interpretación al mismo tiempo que tiene unos principios objetivos que todos podemos aplicar porque no dependen de cada persona, al mismo tiempo entonces es un arte, es algo que se debe hacer constantemente para ir cogiendo la práctica cada vez mejor. Ahora, recuerden hermenéutica, interpretación, una ciencia y un arte. Cuando hablamos entonces de la hermenéutica bíblica, pues es simplemente aplicar esos principios objetivos y esa práctica a la interpretación del texto bíblico. Ahora, yo sé que los periódicos ya no están muy de moda. ¿Quién de aquí todavía lee periódico físico?
los felicito. Ese olor a periódico es muy particular, ¿no es cierto? Yo no, yo veo en internet, ¿no es cierto? Pero usted sabe que los periódicos tienen distintas secciones. Entonces hay una sección que es de noticias, hay una sección que es de tiras cómicas, hay una sección que es, eso va a sonar chistoso, el horóscopo, ¿no? El horóscopo es lo que menos requiere interpretación porque le pega a todo el mundo, ¿listo? Pero cuando usted se acerca a las noticias, ¿no es cierto? Entonces su mente inmediatamente como que asume una postura frente a ese texto. Es decir, si yo leo, por ejemplo, que hay un paro de taxistas aquí en el Viva de Envigado, pues usted no va a decir, bueno, el paro significa esto y los taxistas no son en verdad taxistas, sino que de pronto son otra clase. No, es simplemente un paro de taxistas en el Viva de Envigado, punto. Y esa es la forma en la que usted entiende. Pero cuando llega a las tiras cómicas, de pronto usted lee a Olafo o lee a Calvin y Hobbes o lo que sea, o las tiras cómicas de Blado o de Matador. Usted entiende que cuando lee eso, pues tiene que tratar de entender qué es lo que quiere transmitir, porque probablemente hay algo de sarcasmo, hay algo de ironía que busca ese autor transmitir, ¿no es cierto? Entonces nótese cómo cuando yo me acerco a un texto tengo que estar dispuesto a escuchar lo que dice ese autor. Pero quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. Y si usted es un curioso de la historia de la iglesia, como es mi caso, es algo que es un hobby, casi que es un hobby para mí, leer acerca de la historia de la iglesia, usted se dará cuenta que existe un sinfín de interpretaciones de los textos bíblicos. Cuando usted ve la interpretación de los padres de la iglesia, cuando usted ve la interpretación de los padres medievales, cuando usted ve la interpretación de los reformadores, y esto es un caso muy particular. Piense, por ejemplo, en cómo Martín Lutero, entendía el bautismo infantil, la regeneración bautismal, distinto a cómo lo entendía Juan Calvino. Porque Juan Calvino entendía que el bautismo hacía que la persona hiciera parte del pacto de gracia, ¿no es cierto? O como por ejemplo los bautistas entienden el bautismo, que es algo completamente distinto, ¿no es cierto? Porque se entiende que el bautismo tiene que ser de creyentes que profesen la fe en Jesucristo, ¿amén? Bien, listo. Si no, tranquilos hermanos, nadie es perfecto, no se preocupen. Bien, entonces, ¿por qué existen tantas interpretaciones? ¿Por qué personas piadosas llegan a conclusiones distintas? Bueno, porque muchas veces no se aplican estos principios. Ahora, yo quiero en este momento abogar por un tipo de interpretación de hermenéutica, la cual nosotros denominamos hermenéutica histórico-gramatical o literal. Histórico-gramatical o literal. Entonces, alguno me levantará la ceja y dirá, esto está como sospechoso. Permítame explicar cada una de estas palabras para que todos tengamos o estemos en la misma página. Nosotros hablamos de que es una interpretación histórica. ¿Por qué? Porque entendemos que las palabras se dicen en un contexto histórico determinado, ¿no es cierto? Piensen lo siguiente, la palabra intenso. Cuando usted escucha hoy la palabra intenso, ¿qué se le viene a la cabeza? Por ahí lo escuché, algo cansón, algo fastidioso, uy, tan intenso, ¿no es cierto? Tóxico, esa es la palabra de los más centennials, ¿no? Sí, la palabra tóxico, pero sí, es decir, la palabra intenso como que nos genera una cierta incomodidad. Pero si usted se remite a hace 20 años, 30 años, cuando se hablaba de un amor intenso, era algo diferente. Entonces nótese cómo las palabras tienen un significado dentro de un contexto histórico, ¿de acuerdo? Entonces, las palabras que están en un texto tienen un significado que está dentro de su contexto histórico. Pero aquí tenemos algo adicional. ¿Y qué es eso adicional? Bueno, que la escritura, la Biblia, estos 66 libros inspirados, inerrantes, ¿de acuerdo? No se escribieron en español. Se escribieron en 3 idiomas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos 3 idiomas? El hebreo, que es la mayoría del Antiguo Testamento. Tenemos unas fracciones en arameo. Hay un versículo en Jeremías, un fragmento en Génesis, una parte de Esdras y una buena parte de Daniel, ¿no es cierto? Y el otro idioma, ¿cuál es? El griego, que es el idioma del Nuevo Testamento. Ahora, son estos 3 idiomas. Ahora,
Yo sé que de pronto estudiar los idiomas bíblicos no es algo de que lo hacemos todos, ¿de acuerdo? Solamente algunas personas que tal vez estamos interesadas en ello estudiamos los idiomas bíblicos. Son idiomas que son lejanos a nosotros en su cultura, en su geografía. Pero también hay que tener en cuenta que el último libro de la Escritura se escribió hace poco más de 1900 años. Estamos hablando de una distancia no solamente cultural, no solamente geográfica, sino también temporal. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted, tiene que tener un doctorado en idiomas bíblicos para entender la Biblia. No es así, no tiene que hacerlo. Gracias a Dios tenemos nuestras traducciones. Pero al mismo tiempo, como decía el hermano Joan hace un momento, hay cosas que se pierden en la traducción. Ahora, si usted trajo su Biblia, yo quiero que me acompañe un texto muy particular. Vaya por favor a Jeremías, capítulo 10, versículo 11. Jeremías, capítulo 10, versículo 11. Este texto, para que lo pongamos en su contexto, habla acerca de la angustia que el pueblo tiene de saberse vencido por los babilonios, el pueblo judío. Sabemos que los judíos van al exilio por su desobediencia al pacto mosaico, ¿no es cierto? Esto lo vemos en Deuteronomio 28, en Levítico 26. Y básicamente lo que dice el pueblo es: ¿cómo responderemos a estas personas que nos han llevado cautivas? Bueno, Jeremías hace una genialidad acá. Este versículo, Jeremías 10:11, está en arameo, en medio de un libro que está escrito en hebreo. Y fíjese lo que dice Jeremías 10:11. Así les diréis: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, y fíjese que estoy enfatizando esa primera palabra tierra, perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Entonces Jeremías le está diciendo al pueblo: miren, no se preocupen. Los dioses falsos de los babilonios también van a perecer porque son dioses falsos. Y qué interesante que utiliza el idioma de los babilonios, el arameo. Pero note algo muy particular, algo que no es posible que nosotros plasmemos en una traducción. Porque cuando él dice allí: así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, esa palabra tierra inicialmente, que se ve allí la primera, es una palabra aramea muy antigua. Es muy vieja esa palabra. Y nótese que está en el contexto de la creación. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. Entonces, lo que está diciendo Jeremías es: nuestro Dios fue el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero él está diciendo: estos dioses falsos no crearon la tierra. Entonces, utiliza una palabra antigua para referirse a algo antiguo, que es la creación. Pero luego dice: perecerán de la tierra, utilizando una palabra más moderna, diciéndoles entonces que estos dioses van a perecer en ese momento, van a caer en ese mismo contexto de la escritura de Jeremías. Entonces nótese cómo entender las palabras en el idioma original tiene una importancia, entender su historia, el contexto histórico en el cual se encuentran. Por eso hablamos de una hermenéutica o de interpretación histórica. Las palabras están dentro de un contexto histórico. Pero también hablamos de la interpretación gramatical. Y a más de uno tiene recuerdos de Vietnam, ¿no es cierto? Esas clases de español por allá en séptimo, cuando le hablaban el artículo, ¿cuál es el pluscuamperfecto del indicativo del tercera persona singular del verbo ver? Quedaban gringos, ¿no es cierto? Claro, porque es que hablábamos con el hermano Carlos y veníamos en el carro hablando de cómo el idioma, nuestro español, pues nosotros lo hablamos casi sin pensarlo, porque es nuestra lengua materna, lo hemos aprendido durante toda la vida, desde el vientre venimos escuchando ese idioma, ¿no es cierto? Y lo utilizamos verbos, utilizamos adverbios, utilizamos oraciones coordinadas, oraciones subordinadas, y ustedes miran, este me está hablando en chino, japonés, pero son cosas que utilizamos todo el tiempo. Ahora, ¿por qué hablamos de que es una interpretación gramatical? Porque entendemos las palabras en su uso gramatical normal. ¿Cómo así? Piense en esto. Piense, por ejemplo, cuando yo le digo el carro es rojo. ¿Sí? El carro es rojo. ¿Qué se le viene a usted a la cabeza? Un carro rojo.
¿De acuerdo? No existe como que, bueno, entonces el carro es esto y podría haberse entendido. No, el carro es rojo. Usted entiende que hay un carro, un sustantivo allí, ¿no es cierto? Que está afectado por un verbo, que es el verbo ser, ¿no es cierto? Que en este caso apunta a una característica de ese carro, que tiene el color rojo. Entonces entendemos también las palabras dentro de su significado gramatical. ¿Listo? Dentro de su significado gramatical. Entonces, nótese que lo que yo les digo es que las palabras de la Biblia las debemos entender en su contexto histórico y por lo que significan. No tenemos que ir más allá. Pero luego aparece allí una palabra que preocupa a muchos y entiendo la preocupación y es una preocupación genuina. La palabra literal. Ahora, el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, utiliza allí algunas figuras literarias donde él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10, ¿recuerdan? Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces eso quiere decir que el Señor Jesucristo es una puerta de madera con bisagras pegada a una cerca para guardar las ovejas. No, es evidente que el Señor Jesucristo está utilizando una figura literaria para expresar una idea, que solamente a través de él se entra al redil de las ovejas de Dios. Ahora, cuando hablamos de la interpretación literal, lo que queremos decir es que las palabras se toman por su significado dentro de su contexto. Dentro de su contexto. Hay un texto que a mí me encanta, sobre todo por lo que hace Salomón en todo el libro, pero más que todo en los primeros versículos del libro de Eclesiastés. No sé si usted ha leído el libro de Eclesiastés, es un libro maravilloso. Siempre he dicho que es el libro de filosofía cristiana por excelencia. ¿Listo? Salomón lo primero que hace es soplar cualquier arena sobre la cual usted esté parado para que usted después ponga sus pies sobre la roca. Eso es lo que hace el libro de Eclesiastés. Pero él dice, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es ¿qué? La palabra vanidad, que a mi criterio es una mala traducción, o al menos una traducción insuficiente de esa palabra, literalmente significa vapor de agua. Él dice, vapor de agua lo es todo es vapor de agua, ¿de acuerdo? Y si usted piensa en el vapor de agua, ¿qué se le viene a la cabeza? Es algo efímero, ¿no es cierto? Es algo que no se puede agarrar con las manos, es algo que es insustancial. Que usted lo ve, por ejemplo, si está cocinando en la olla a presión, lo ve por un momento, pero al otro momento desaparece. Entonces nótese cómo el autor utiliza este término para expresar una idea que quiere imprimir en la mente de sus lectores. Entonces, cuando hablamos de una interpretación literal, no queremos decir entonces que todas las cosas se manejan con un literalismo absoluto. Por desgracia, no sé si tengo esta imagen, mientras la busco les cuento. Alguien alguna vez hizo una descripción de la esposa de Salomón, ¿sí? En el libro de Cantar de los Cantares. Ese es un libro bien interesante, ¿no? Como uno predica desde el púlpito Cantar de los Cantares. ¿Cómo lo haría? ¿Usted pasa? No es fácil, ¿no es cierto? Es un libro que hay que manejarlo con sumo cuidado porque es muy explícito en varias de las cosas que dice. Y sin embargo, Salomón hace unas descripciones bastante exuberantes. No tengo la imagen, por desgracia, me disculpo con ustedes. Pero mostraba cómo sería interpretar literalmente a la mujer que describe Salomón. Y pues la verdad es un esperpento, o sea, es una cosa, es un Frankenstein horrible, porque entonces el cuello es como las torres de David. Entonces es una torre literal la que está ahí en el cuello de la chica. Habla acerca de que su cabello es como las cabras que están en los montes de Galaad. Entonces su cabello son unas cabras que están ahí agarradas del cabello y demás. Claro, entendemos que no vamos a ese extremo literalismo, pero sí entendemos que las palabras se interpretan dentro de su contexto. Las palabras se interpretan por lo que significan y no hay que buscar un significado adicional. Pero usted me dirá, bueno, esta es una de las tantas formas de interpretar la Biblia, ¿no es cierto?
Bueno, yo quiero darle algunas justificaciones de por qué, o algunos principios de por qué abogamos por una interpretación gramático, histórico o histórico-gramatical. Y entonces, veamos lo primero. La comunicación es un hecho. Sé que he aburrido a algunos, pero hasta el momento usted ha captado algo de lo que yo he dicho, ¿no es cierto? Dígame que sí. Claro que sí, perfecto. Eso quiere decir que la comunicación es un hecho. La comunicación no es algo teórico, sino que es algo que sucede. ¿De acuerdo? Dos personas pueden transmitir una idea. Y a eso es lo que llamamos nosotros la comunicación. Pero note el siguiente principio. En la comunicación, las palabras tienen un significado fijo determinado por el contexto. Piensa en la palabra banco. ¿Qué puede significar la palabra banco si yo llego acá y les digo buenas tardes, hermanos, banco, y me bajo? Para los de allá puede significar el lugar, la entidad financiera, ¿no es cierto? Pero para los de acá puede significar las sillas en donde están sentados, ¿no es cierto? Entonces, las palabras tienen un significado fijo que está determinado ¿por qué? Por el contexto. Porque si yo llego acá y me paro y les digo, hermanos, buenas tardes, me disculpo por llegar tarde, pero la fila del banco estaba terrible. Yo creo que pues pensar en la silla pues ya no va a ser una opción, ¿no es cierto? Porque lo que yo he dicho da el significado a las palabras. Sigamos. Hay algo muy importante y es que Dios se ha comunicado con la humanidad. Dios se ha comunicado con la humanidad. Y hay quienes dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos, que Dios se ha comunicado a través de dos libros. El libro de la creación, Pablo en Romanos 1 nos habla acerca de esto, ¿no es cierto? Que nosotros podemos conocer ¿qué de Dios? Muchas gracias. ¿Qué podemos conocer de Dios? Según Romanos 1. Podemos conocer su eterno poder y su deidad. Es decir, si nosotros miramos, y ustedes de hecho tienen un árbol de mangos, son privilegiados, ¿no es cierto? Los de esta iglesia acá. Cuando uno mira el árbol y uno mira que el árbol da sus frutos a su tiempo, a una conclusión uno tiene que llegar. Esto no pudo llegar acá por accidente, ¿no es cierto? Ahora, es cierto que, y ya vamos a hablar un poco acerca de esto, que el pecado humano ha distorsionado ese conocimiento de Dios, que es la tesis de Pablo en Romanos 1. Pero nosotros vemos que a través de la creación Dios habla a la humanidad. Pero Dios también se ha comunicado de una manera específica. ¿Dónde? Por medio de la Escritura. La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y de pronto usted ha escuchado ese dicho, ¿no? Si usted quiere oír la palabra de Dios, lea la Biblia. Si quiere oír audiblemente a Dios, léala en voz alta. Ahí está. Todo el consejo de Dios, como Pablo lo dice a los ancianos de Éfeso, está contenido en ese libro. Todo lo que Dios quiso transmitirnos para nuestra fe y nuestra piedad está contenido en ese libro. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta esta tercera característica, que la Biblia es del todo veraz. La Biblia es inerrante, no contiene errores. Claro, narra que hay errores, narra que hay mentiras. La primera mentira que narra, de hecho, está en Génesis 3. Nos muestra que las personas efectivamente dicen mentiras, pero las palabras que Dios ha inspirado sobre estas personas, sobre estos autores bíblicos, no contienen errores. Por tanto, si nosotros vemos un error en la Escritura, la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, la Biblia no contiene errores. Todo lo que ella dice es verdad. No podemos dudar acerca de este principio. Pero note lo que sigue allí en este punto. La Biblia es la palabra de Dios, amén. Yo creo que eso ya lo tenemos claro. Segunda Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:21 nos habla acerca de esto. Pero Dios utilizó autores humanos. Autores como Moisés, como David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Abdías. ¿Sí sabían que existe un libro que se llama Abdías, no es cierto? No piensen que estoy hablando de alguna enfermedad rara. No. Abdías es un libro de la Biblia, ¿no es cierto? Lo digo es porque los 12 profetas lo suelen ignorar mucho. Yo sé que acá no, en otros lugares, o sea, otras iglesias. Acá no.
Hablamos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Judas, Santiago. Y nótese algo muy interesante. Cada autor, cuando escribe sus libros, que el mismo Dios los lleva a escribir, imprime su propio estilo. Si usted lee el Evangelio de Juan, es un estilo muy distinto, por ejemplo, al Evangelio de Lucas. Si usted lee las cartas de Pablo, es muy distinto a las epístolas de Pedro. Ahora, ya cabe la discusión de si Pablo escribió Hebreos o no. Yo creo que no, pero pues es mi humilde opinión. Habrá quien dice que sí. Yo diría que no, porque los estilos de hecho son diferentes y bueno, por otras razones. Entonces, nótese, Dios inspira su palabra a través de estos autores, pero cada uno de ellos escribe con su propio estilo. Por eso nosotros hablamos de una autoría dual. Es decir, la Biblia tiene, si ustedes lo quieren poner de esta manera, dos autores. O cada libro tiene dos autores. Por un lado, tiene un autor humano. Si pensamos en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, ¿el autor humano quién sería? Amén, Moisés. Porque bueno, hay muchos ataques acerca de la autoría de Moisés, pero Moisés fue quien los escribió. Pero el autor divino es Dios. Lo mismo podemos hablar, por ejemplo, de Isaías. ¿Quién escribió el libro de Isaías? Pues el profeta Isaías, hijo de Amós. Pero al mismo tiempo tenemos un autor divino, que es Dios, el Espíritu Santo. Siguiente. El ser humano, y esto es también muy importante, está limitado por dos factores. Dos factores limitan la capacidad del ser humano de entender la comunicación de Dios. Y lo primero es que somos finitos, somos temporales, no duramos para siempre. No somos permanentes, hermanos. Y aquí no voy a decir acerca de la edad absolutamente nada, porque la muerte nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. ¿De acuerdo? Pero nótese, no solamente somos finitos, también somos pecadores. Y el pecado nubla nuestro entendimiento. El pecado no permite que nosotros veamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Y por último, y esto es como la gran conclusión a la que yo quería llegar, es que la interpretación de esa comunicación debe ser lo más objetiva posible. Y de nuevo, cuando me refiero a algo objetivo, es algo que está fuera del criterio de las personas, de la subjetividad de las personas. No sé si a usted le tocó, no sé si usted es de los míos, pero yo asistí a iglesias donde los grupos de estudio bíblico leían un texto, por ejemplo, Jeremías 10:11, y empezaban, bueno, ¿qué significa para ti, Camilo? ¿Qué significa para ti, X? ¿Qué significa para ti, Pepito? No sé si le tocó, a mí me tocó. Y uno se sentía realizado. Pues yo, al menos a mí me pasaba, porque yo decía, oh, el Señor me ha hablado de esta manera, cuando nada tenía que ver con lo que estamos hablando. Entonces, fíjense que he tratado de enumerar estos principios de una manera tal que podamos ver que el objetivo último es aplicar estas bases objetivas para acercarnos al texto bíblico. Ahora, antes de pasar ya a algo un poco más profundo en este estudio, quiero que tengamos en cuenta algo. Si ustedes se han dado cuenta, hasta el momento he hablado de un ejercicio intelectual, ¿no es cierto? Es decir, lo que yo tengo que prestar atención al texto. Hablamos de la gramática, hablamos de la historia, hablamos de las figuras de dicción, etcétera, etcétera. Pero nada de esto sirve sin la ayuda de Dios, el Espíritu Santo. Sin Él no podemos sacar el significado del libro que Él escribió. Ahora, no quiero que nos vayamos al otro extremo. Entonces yo me voy a meter en un ayuno de 40 días y 40 noches hasta que la paloma del Espíritu Santo desciende y me diga exactamente lo que significa este texto. Porque no es así. Note algo muy interesante de cómo un profeta del Antiguo Testamento aplica un texto bíblico. Daniel 9. Daniel es mi libro favorito del Antiguo Testamento. Por eso tal vez llame a mi primer hijo Daniel. Daniel está leyendo. Él dice que estaba leyendo en los rollos y leyó en la profecía de Jeremías que la cautividad, los días de la cautividad de Judá eran ¿cuántos años? 70.
Entonces, claro, Daniel, que fue uno de los primeros cautivos que llegó a Babilonia, se puso a hacer cuentas. Matemática simple. Él dice, bueno, yo llegué aquí a Babilonia en el 605, probablemente este texto lo leyó más o menos en el 550, 545 antes de Cristo, hizo la matemática. Él dijo, chanfle, ya se van a cumplir estos 70 años. ¿Y qué es lo que hace Daniel? ¿Recuerdan? Él se bota al piso a orar por lo que había hecho el pueblo para pedir la misericordia de Dios. Fíjense que él no dijo, bueno, estos 70 años, el 70, bueno, vamos a tomarlo como que es un número grande, entonces es un número indefinido, y entonces de esa manera, pues, ya podemos más o menos especular qué es lo que... No, él dijo, estoy haciendo las cuentas, esto ya se va a cumplir, no hemos confesado nuestro pecado, y Daniel asume ese papel para confesar el pecado del pueblo. ¿Se dan cuenta entonces cómo el mismo Dios lleva a estos hombres bíblicos, autores bíblicos, a aplicar el texto de una manera correcta? Pablo era un experto en la ley, si ustedes lo recuerdan. Filipenses 3. Él era fariseo de fariseos. En cuanto a la justicia que es por la ley, ¿cómo era él? Irreprensible, no había tacha en él con respecto a esa medida. Él sabía absolutamente todo el Antiguo Testamento, se conocía toda la tradición de los judíos, pero cuando él se encuentra con el Señor Jesucristo, ¿qué dice él? Que todo esto lo estimaba como. La palabra es un poquito más fuerte en el griego, no es precisamente basura, ¿de acuerdo? Pero él lo estima como algo completamente desechable, que no sirve, todo por el conocimiento de Dios. Entonces, tenemos por un lado el esfuerzo que usted debe plasmar a la hora de interpretar el texto, pero siempre ayudado por Dios, el Espíritu Santo. Ahora quiero que, como les digo, avancemos un poco y veamos algo bien interesante. La Declaración de Chicago sobre la hermenéutica bíblica. Este fue un concilio de pastores, de teólogos evangélicos, que se reunió por allá en los años 60 del siglo pasado. Y que disertaron y que hablaron acerca de cómo se debe interpretar un texto. Y miren lo que dice el artículo 15 de esta conclusión a la que ellos llegaron. Afirmamos la necesidad de interpretar la Biblia de acuerdo con su sentido literal o normal. Recuerden, literal no quiere decir entonces que todas las palabras yo las tomo tal cual como si no hubiera figuras literarias, ¿no es cierto? Sino que se respeta precisamente ese contexto. El sentido literal es el sentido gramatical histórico, es decir, el significado que expresó el escritor. La interpretación, de acuerdo con el sentido literal, tendrá en cuenta todas las figuras del habla y formas literarias que se encuentran en el texto. ¿Qué definición más precisa de lo que es la interpretación histórico-gramatical o gramatical histórica? Pero miren lo que dice, negamos la legitimidad de cualquier acercamiento a las escrituras que le atribuya un significado que el sentido literal no apoye. Si a usted le gusta la historia, insisto, a mí, yo soy un nerd de la historia, a mí me encanta la historia, de la historia de la iglesia sobre todo. Hay un hombre que sirve mucho para ilustrar esto, que genera amores y odios tal vez por igual, Orígenes de Alejandría, ¿de acuerdo? Orígenes, por un lado, es el primer sistematizador de la teología cristiana, un libro que se llama Acerca de los Principios, y fue un libro de hecho muy útil y muchas personas se apoyaron en esa clase de libros para empezar a escribir teologías sistemáticas. Pero por otro lado, Orígenes era un hombre muy dado a encontrar significados ocultos. Prueben cualquier parábola que Orígenes haya interpretado. Le va a sacar unas cosas que usted se va a quedar con la boca abierta. Dice, ¿este hombre de dónde sacó estas cosas? ¿Listo? ¿Por qué? Porque él quería ir más allá de lo que dicen las palabras para tratar de encontrar un significado más espiritual, más profundo, cuando el texto no lo tenía. Y es así de sencillo. No es el único. Agustín de Hipona, por ejemplo, también cayó víctima de esto. Ustedes ven su interpretación de la parábola del buen samaritano y es un deleite, en serio que sí. Cuando uno lo lee, uno dice, amamos a Agustín, su soteriología es muy buena, pero a veces llegaba bastante lejos de lo que quería decir el texto. Perdón.
Si me oyen toser, no es su culpa, es la mía. Todavía estoy recuperándome de una gripa muy, muy fuerte. Hago este pequeño inciso sanitario. No se preocupen, ya no estoy en la etapa de contagio, entonces no tiene por qué alejarse de mí. Tampoco quiero tener comunión con ustedes hoy. Entonces, es muy importante esto, la interpretación. Nótese, hablamos de las palabras en su sentido literal, en su sentido histórico, gramatical, teniendo en cuenta las figuras del lenguaje. Si hay una exageración, entendemos que hay una exageración. Si hay una metáfora, si hay una sinécdoque, si hay un símil, allí lo vamos a ver. Pero las palabras se toman entonces por su significado. Ahora, quiero que vayamos a unos principios. Ya después de haber visto todo esto, de por qué defendemos una interpretación gramatical histórica, quiero que ahora vayamos a unos principios de la hermenéutica histórico-gramatical. Entonces, lo primero es que la intención del autor, y recuerden que hablamos de una autoría dual, ¿no es cierto? Está el autor humano por un lado y está el autor divino por el otro, pero esa intención del autor es fundamental. Yo no puedo imponer sobre un autor una intención que no sea la de él. Y un ejemplo sería bueno acá. Hablaba hace un momento, antes de empezar, con el pastor Michael, que ustedes van a tener también el privilegio de escuchar en esta conferencia. Y él me hablaba de algo. Piensen esto. Hoy, si usted es un hombre, espero que le escriba cartas a su mujer todavía, a su esposa. Al menos un mensaje de WhatsApp, ¿sí? Y digamos que usted le escribe esta carta y le dice: hola gorda, te amo. Y la esposa pues ya en la confianza del matrimonio no le va a decir: no me diga gorda, le va a decir: ay, tan lindo, ¿sí? Me dijo que me ama. Y digamos que esta carta, por alguna razón, queda olvidada y dentro de 200 años la encuentran y la sacan. Entonces la lee la persona y dice: hola gorda, te amo. Uy, como irrespetaba a la esposa, ¿sí? Le está diciendo gorda, o sea, qué detalle tan feo, ¿sí? De hecho, el pastor Michael me comentaba que para la cultura estadounidense una de las mayores ofensas es que, y sobre todo para las mujeres, es que les digan gordas. Entonces, si esto lo encuentra un estadounidense, peor. Pero la pregunta es, que se tiene que hacer el intérprete es: ¿será que la persona a la que iba dirigida esta carta lo leyó de esa manera? ¿Será que dentro del contexto en el que se escribe esta carta, su intención era ofender? O tal vez de hecho era un término cariñoso. Bien, por eso hablamos de que la intención del autor es fundamental. Otro principio es que los textos solo tienen un significado. Solamente hay un significado en los textos, aunque aplicaciones puede haber muchas. Piense, aquí yo podría colocar un ejemplo muy claro, el decálogo, los 10 mandamientos, que, alerta de spoiler, la Biblia nunca lo llama los 10 mandamientos, no sé si sabía eso, ya lo llama las 10 palabras, ¿listo? Daticos hay uno que cuando uno va investigando y uno va profundizando, uno se va dando cuenta de que a veces utiliza mal ciertos términos, pero ya los conocemos como los 10 mandamientos, ¿no? Entonces estamos entre amigos y entre hermanos, no nos vamos a quemar en la estaca de la Inquisición. Bien, los 10 mandamientos. Entonces leemos los 10 mandamientos y decimos: oh sí, qué interesante. Y entonces vemos allí que dice, por ejemplo, el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Señor tu Dios. Sí. Guardarás el día de reposo para el Señor, el día de reposo. Claro, cuando los hebreos que estaban al pie del monte Sinaí, recordemos algo bien interesante: el decálogo son las únicas palabras que Dios, o casi las únicas, porque es de Éxodo 20 a Éxodo 24, que Dios habla directamente al pueblo. Después ustedes leen en el libro de Levítico, Dios habló con Moisés: dile al pueblo, diles a los israelitas, o de otras maneras. Pero es allí en Éxodo que Dios habla directamente al pueblo. Entonces, pensemos en esto. Guardarás el día de reposo. ¿Cómo tenían que entenderlo los hebreos? ¿Cómo creen ustedes que tenían que entenderlo? Tenían que guardarlo. De hecho, si ustedes leen en Éxodo 31:13,
van a darse cuenta de que guardar el sábado, guardar el día de reposo, era la señal de que usted estaba bajo el pacto de Moisés. Si usted decía estar bajo el pacto de Moisés, tenía que guardar el día de reposo. Pero cuando vemos nosotros cómo ese texto aplica a la comunidad del nuevo pacto, donde el autor de Hebreos nos dice que ese pacto anterior viene a ser ¿qué? Abolido por causa del nuevo pacto. Bien podríamos afirmar, y obviamente pues en esto hay posturas dentro de las diferentes denominaciones, pero nótese que el cristiano ya no tiene que guardar un día de reposo para estar dentro del pacto. Es bueno que el cristiano separe un día específico para la comunión y para la adoración corporativa. Hay algunas denominaciones que dirán, bueno, es que el día del Señor se sigue guardando, ya no es el sábado, sino que es el domingo. Bueno, está bien, pero más allá de eso, note esto, que el cristiano ya no guarda el sábado para estar dentro del nuevo pacto. Porque ¿cómo está el cristiano dentro del nuevo pacto? En la sangre de Cristo. Se celebra la Santa Cena y ¿qué se dice cuando se levanta la copa? Esta es la copa del ¿qué? Del nuevo pacto. Entonces nótese cómo un texto puede aplicar a distintas personas en distintos contextos. ¿De acuerdo? Pero el significado ¿cuál es? Es el mismo. El significado no cambia, es el mismo, solamente cambian las aplicaciones. Entonces un texto no puede tener varios significados, ¿no es? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti? ¿Y qué significa? No, eso no puede ser. Solamente existe un significado. Y por último, como principio de la hermenéutica histórico-gramatical, los autores bíblicos usan otros textos bíblicos. Los autores bíblicos no escriben en un vacío histórico o cultural. Piensen esto. ¿Cuántos creen que Salomón fue un pésimo rey? Cuando yo doy mi clase de Antiguo Testamento, yo les digo a los estudiantes, les voy a quitar varios ídolos. Y entre esos están David y Salomón. ¿Listo? Claro, empezando porque esa frase de que David es un hombre conforme al corazón de Dios es una frase malentendida, ¿de acuerdo? Se refiere a otra cosa. Pero Salomón es un caso muy particular. Si usted se acerca a lo que hacía Salomón y lo compara con Deuteronomio 17, se va a dar cuenta que Salomón hacía todo lo opuesto a lo que Moisés mandó a los reyes. Deuteronomio 17 dice, no acumulará mucho oro. ¿Qué hizo Salomón? Que hizo que la plata no valiera en Israel. La plata, ¿sí? Pensemos en esto. No tendrá muchas mujeres. Sin palabras, ¿no es cierto? Pero hay algo muy interesante. No descenderá a Egipto ni adquirirá muchos caballos. El rey no hará que ustedes desciendan a Egipto para comprar caballos, porque nunca van a volver por ese camino. De hecho, si ustedes lo piensan, Jeremías, la protesta de Jeremías, del profeta, es que ellos vuelven a Egipto. Y allá, de hecho, se rebelan contra el Señor otra vez. Pero nótese que Salomón hacía volver a sus siervos ¿a dónde? A Egipto. ¿Para qué? Entonces nótese cómo el autor de Reyes, porque recuerden que Primero y Segundo de Reyes es un libro, en general nosotros lo dividimos en dos por facilidad de manejo, en los papiros y en los pergaminos. El autor de Reyes se basa en Deuteronomio 17 para colocar ese retrato del rey Salomón. Entonces los autores bíblicos utilizan otros textos, utilizan conceptos para poder apoyar sus ideas. Es decir, que los autores bíblicos también utilizan la Biblia. Ya hablamos del caso de Daniel utilizando el libro de Jeremías. O por ejemplo el apóstol Juan cuando escribe el Apocalipsis, cuando utiliza el Salmo 2. ¿Cómo lo utiliza? ¿No es cierto? Porque recuerden que cuando se describe la segunda venida del Señor Jesucristo, se habla de que Él viene a regir ¿con qué? Con vara de hierro. ¿Para qué? Para castigar a las naciones. ¿Le hace el Salmo 2? Eso es el Salmo 2. Entonces los autores bíblicos también utilizan otros textos bíblicos. Bien, estos tres principios son fundamentales en la interpretación. Ahora quiero que pensemos en algunas consideraciones. Tranquilos, ya vamos a terminar esta sesión. Me dijeron 60 minutos, voy a utilizar 58. ¿Listo? Todavía estoy a tiempo. Bien, la hermenéutica histórico-gramatical o gramatical histórica, como lo quiera leer, tiene su fundamento
en la Biblia y en el acto de la comunicación. Usted mira, bueno, ¿yo cómo puedo justificar esta afirmación? Como les digo, piense en cómo el autor de Reyes, que no estamos seguros de quién fue, pero piense cómo ese autor utiliza Deuteronomio 17 para apuntar a algo que no hace el autor de Crónicas. Porque cuando usted lee el libro de Crónicas, la imagen que hay de David y de Salomón es mucho más favorable. Claro, porque su objetivo era distinto. Pero note entonces que los mismos escritores bíblicos aplican estos principios que hemos visto. Y por tanto nosotros, como seguidores de Jesús, como seguidores de los apóstoles y los profetas, debemos imitarlos en esta forma de interpretación. ¿Por qué digo esto? Porque se ha puesto de moda entre autores evangélicos. Esto no es ni católicos, ni ortodoxos, ni liberales, no. Esto es entre evangélicos. Dicen algunos autores, algunos eruditos, que la interpretación gramatical histórica es producto de la Ilustración. Ahora, la Ilustración fue un movimiento racionalista que surge en los siglos XVII y XVIII, que básicamente rechaza todo lo sobrenatural y que busca, entre otras cosas, dentro de la interpretación, dentro de la hermenéutica, entender los escritos de una manera humana, es decir, simplemente tener en cuenta esta dimensión humana. Pero como les digo y como les he creo que demostrado hasta el momento, este tipo de interpretación, la interpretación histórico-gramatical, proviene de la misma escritura y del acto de la comunicación. Y los casados me van a entender. Cuando usted está hablando con su esposa, con su esposo, ¿no? Y su esposo o su esposa dice algo que usted lo toma por donde no. Esto nos pasa más a nosotros los hombres, probablemente somos peores comunicadores, ¿no es cierto? Decimos alguna cosa que la esposa lo toma mal, ¿sí? Y uno está preguntándose por qué durante 2 semanas la esposa ni le habla a uno. Porque tal vez uno, pues de nuevo, uno tal vez no hizo la tarea de comunicarse bien, ¿listo? Pero nótese esto, el acto de la comunicación permite la justificación de este método, ¿sí? Y cuando hablamos de la comunicación hablada, puede pasar. Si por ejemplo, mis 2 chiquitos, uno tiene 3, el otro tiene 1, ya va a cumplir 2 años, ¿no es cierto? Se portan mal, yo le voy a decir a mi esposa, tus hijos se portaron mal. Hay una intención detrás de ese, tus hijos se portaron mal. Pero claro, si se portan bien, ay, los niños se portaron lo más de bien. Ahora, claro, porque en la comunicación hablada yo puedo hacer ciertos énfasis, ¿no es cierto? Yo dije, tus hijos, si esa fue tu culpa. Esto no es algo nuevo, Adán lo hizo, la mujer que tú me diste, dice en Génesis 3, muy descarado ese Adán, ¿no? Pero así somos nosotros, ¿sí? Entonces nótese que ese tipo de matices, ese tipo de cosas que tal vez podrían pasar desapercibidas, nos permiten una comunicación efectiva. Y es nuestro deber prestar atención a esos detalles, por medio de los cuales nosotros podamos interpretar los textos bien. Solamente un ejemplo más aquí yo me podría quedar dándoles ejemplos y ejemplos y ejemplos. Piensen en el libro de Génesis. Yo creo que el libro de Génesis es un libro que habla la verdad acerca de la creación. No nos da ciertos detalles, porque Moisés no quiso escribir una breve historia del tiempo, ¿de acuerdo? Sino que escribió el libro de Génesis, ¿listo? Pero piensen en esto, Génesis del 1 al 11, es lo que algunos eruditos han llamado la historia primigenia. Y digo historia porque creo que es un hecho lo que dice desde Génesis 1:1, ¿listo? Y sí estoy diciendo que la Tierra no tiene 13.000 millones de años o lo que sea que digan los científicos, yo creo que no tiene más de 10.000. ¿Listo? Y como químico lo podría, aquí les peleo, sí, esa situación. Pero bueno, más allá de eso, piense en Génesis 1:11. ¿Cuántos años pasan en Génesis 1:11? Pasan muchísimos, pasan miles de años. Pero luego en Génesis 12 al 50 pasan menos de 300. ¿No les parece eso particular? Cómo Moisés utiliza esos espacios temporales para hacer énfasis en los patriarcas.
Le tengo una mejor todavía, Números. Yo sé que el libro de Números es un libro que no solemos leer mucho. En nuestros planes de lectura tenemos Génesis, Éxodo, Levítico. Sí, Números. Sí, hasta que llegamos para los Salmos, de pronto nos motivamos. O a las mujeres les gusta mucho el libro de Ruth. Entonces, Ruth, ¿sí? Pero Números tiene una cuestión muy particular. Si ustedes leen Números, habla acerca de lo que pasó con Israel en el desierto. Empieza con un censo, en el capítulo 1, ¿no es cierto? Habla de ciertas cosas que suceden, vienen las distintas rebeliones. Pero de un momento a otro, entre los capítulos 19 y 20, da un salto. 38 años pasan entre Números 19 y 20. Moisés nos quiere decir, entonces, que ese pueblo que no quiso entrar a la tierra prometida desapareció incluso de esa narración bíblica. Desapareció en el desierto, murió en el desierto, pero también murió en la narración bíblica. Cositas que a uno se le escapan cuando uno simplemente lee de pasada. Pero cuando uno empieza a prestar atención a esos detalles, se da cuenta de que los autores bíblicos eran mucho más capaces de lo que nosotros creemos. Y esto sucede obviamente en todos los libros de la Escritura. También esta consideración es muy importante. Es bueno que el intérprete bíblico, usted y yo, acudamos a herramientas para interpretar el texto bíblico. Hablo aquí de diccionarios, de comentarios, de atlas, de otras muchas herramientas de las cuales nos podemos valer. Pero, ojo, la hermenéutica histórico-gramatical es suficiente para interpretar el texto. Que podamos apoyarnos en estas herramientas para ayudarnos a la interpretación, sí, pero no necesitamos ir más allá del significado literal de las palabras para interpretarlas. Y por último, esta última consideración es muy importante. Es necesario aplicar estos principios de manera coherente, congruente y continua. Las tres co, o la co, que llamo yo. ¿Listo? Coherente, congruente, continua. Ojo, a todos los textos de la Biblia. Yo no puedo decir, mire, a la narración de primero y segundo de Samuel voy a aplicar la hermenéutica histórico-gramatical. Pero cuando yo llegue a los Salmos y cuando llegue a Job y cuando llegue a la poesía hebrea, pues aquí me voy a poner creativo. No, todos los textos tienen que pasar bajo la lupa de la interpretación histórico-gramatical. ¿De acuerdo? Miren lo que dice acá, y esto es muy importante. Aunque la Biblia tiene varios autores humanos, y ya lo hemos dicho, probablemente 40 autores, ¿listo? De los cuales conocemos algunos, otros no los conocemos. Les sorprendería la cantidad de autores que no conocemos, ¿sí? ¿Quién escribió, por ejemplo, el libro de Jueces? O el de Ruth. Samuel, Reyes, Crónicas, Esther. Creo que Esdras escribió Esdras, Nehemías, ¿sí? ¿Quién escribió todos esos salmos que no tienen un título? O que no dice quién fue el autor, ¿sí? ¿Quiénes eran estos últimos personajes que aparecen en el libro de Proverbios? No sé si usted los recuerda. No lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero note esto, tiene varios autores, pero al mismo tiempo hay un autor divino, la autoría dual, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de este concepto. Ojo, el autor humano y el autor divino no se contradicen. Y lo repito, el autor humano y el autor divino no se contradicen. Es verdad que el autor humano no conozca todos los detalles. ¿Por qué? Porque es finito, porque es temporal y porque es pecador. Pero al mismo tiempo afirmamos que lo que escribió Isaías era exactamente lo que Dios quería que se plasmara en el texto. Y no existe entonces la posibilidad de que digamos nosotros, no, es que Dios quería decir otra cosa distinta a lo que está escrito. ¿Se dan cuenta este concepto de la autoría dual, lo importante que es? Porque entonces reconocemos que tanto Pablo como Juan, como Moisés, como los hijos de Coré, ¿de acuerdo?, estaban en sintonía con lo que Dios quería decirnos. Bien, hermanos, entonces aquí quiero terminar esta primera sesión.
¿de acuerdo? Que es como algunos principios que quiero que tengamos en cuenta cuando nos acerquemos al texto bíblico. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí dice tiempo.